Capítulo 177, Pastoreo. Capítulo 176. Después de comer, Ormfist se preparó para salir a trabajar mientras María lavaba los platos. Ormfist se preparó eficientemente y revisó su equipo. Inspeccionó su arma, la aseguró en una caja de madera con mantequilla, se aseguró de que tuviera suficiente munición y luego la guardó en su bolsillo. Envolvió el arma con un cinturón de tela, se la echó a la espalda y agarró su sombrero de paja de la pared. La bolsa de agua está llena y en ella he metido comida seca y un impermeable. María le entregó una bolsa de cuero marrón. Ormfist besó a María en la frente y dijo, cariño, me voy. María se acurrucó en los brazos de Ormfist y le advirtió, prepararé la cena, pero tenga cuidado cuando esté fuera y no se apresure mientras conduce. Entendido, tendré cuidado, le aseguró Ormfist. Los dos salieron juntos de la casa y Ormfist se dirigió al establo, agarró su látigo, ensilló su caballo y montó en él. Espera a que regrese. Llamó a María antes de unirse a sus colegas. Su aldea era pequeña y constaba de solo una docena de hogares, y pronto todos los aldeanos se reunieron. Carl, el jefe de la aldea, contó a todos para confirmar que estaban todos presentes y ordenó, vayamos al corral del ganado y saquemos el ganado. El corral de ganado estaba ubicado cerca y albergaba más de 300 cabezas de ganado nativo africano. Ormfist y sus compañeros abrieron el corral y comenzaron a conducir el ganado hacia el pasto. Mover. El norte de Kenia contaba con extensos pastos naturales. Ormfist y su equipo llevaron al ganado a una zona con abundante agua y pasto antes de comenzar a pastar. El ganado del norte de Kenia no era el mismo lote importado por Ernst de los Países Bajos, se trataba de ganado nativo africano utilizado principalmente para su trabajo y eventualmente consumido. Las vacas holandesas, al ser relativamente delicadas, se mantenían más cerca de las zonas costeras, donde eran criadas en cautiverio bajo cuidadosa vigilancia. El ganado nativo de África Oriental había sido adquirido a través de diversos medios, a menudo tomado de los pueblos indígenas y luego concentrado en pastos dentro de Kenia por las colonias de África Oriental para su reproducción. Si bien hubo pocos animales domesticados en África, existieron algunas excepciones. Por ejemplo, se pensaba que los burros domésticos se originaban a partir de dos subespecies de asnos salvajes africanos, los asnos salvajes nubios y somalíes. Estos ancestros salvajes todavía vagaban hoy por Somalia y Etiopía. Sin embargo, la domesticación de los burros en el antiguo Egipto jugó un papel importante, y su domesticación en el África subsahariana es menos relevante. Los estudiosos debatieron los orígenes del ganado doméstico africano. Las primeras investigaciones arqueológicas sugirieron que no eran indígenas sino que llegaron al este de África a través de la cuenca del río Nilo y la península de Somalia. Más tarde, los arqueólogos argumentaron que el ganado doméstico africano en realidad fue domesticado a partir del ganado salvaje africano nativo. Otra teoría postulaba un tercer centro de domesticación en el desierto occidental de Egipto. Ernst se inclinó por la idea de múltiples centros de domesticación, considerando que la domesticación del ganado se había producido en varias partes del mundo, excluyendo América, Australia y Oceanía. Independientemente de sus orígenes, el ganado doméstico existente en África Oriental se había convertido en posesión de las colonias de África Oriental. Este ganado procedía principalmente de tribus nómadas de las praderas del este de África, como los Masái y otras comunidades de pastores. Después de perder su ganado, algunos fueron convertidos en esclavos por las colonias, mientras que otros fueron desplazados hacia el oeste. Además del ganado doméstico, en las colonias de África Oriental también había una importante población de cebúes africanos. Este ganado había sido traído a África Oriental desde el subcontinente indio por comerciantes árabes e indios durante la Edad Media. Ahora estaban mezclados con el ganado nativo africano y pastaban en regiones como el norte de Kenia. En todo el norte de Kenia, había aproximadamente 130.000 cabezas de ganado registradas en las colonias de África Oriental. Si bien se crió ganado en otras áreas de las colonias, su número no era tan sustancial y se empleaba principalmente como mano de obra. Ormfist montó en su caballo, vigilando atentamente los alrededores. A pesar de los numerosos esfuerzos de las colonias de África Oriental para eliminar los grandes animales salvajes en el norte de Kenia, ocasionalmente permanecieron rezagados, lo que requirió protección de pastores de ganado armados como Ormfist. Antes de que se desarrollaran las colonias de África Oriental, la región tenía una población ganadera mucho mayor. Sin embargo, cuando estados prominentes como el Sultanato de Zanzíbar y el Reino de Buganda huyeron, se llevaron la mayoría de sus valiosos activos. El ganado doméstico que ahora se encuentra en las colonias de África Oriental procedía predominantemente de tribus nómadas de las praderas, algunas de las cuales fueron convertidas en esclavas,
mientras que otras fueron expulsadas hacia el oeste. Además del ganado doméstico, África Oriental también albergaba una población importante de búfalos africanos. Si bien los búfalos salvajes rara vez se veían en las colonias de África Oriental, alguna vez fueron utilizados como raciones para los inmigrantes de África Oriental. Sin embargo, a medida que se desarrolló la producción de alimentos, los búfalos salvajes, al igual que los leones y las hienas, fueron cazados extensivamente en las regiones más desarrolladas y, en la actualidad, habitan principalmente lugares como las praderas del Serengeti, el Gran Valle del Rift, el monte Kilimanjaro y bosques remotos. A medida que la temporada de lluvias se acercaba a su fin, las lluvias ligeras disminuyeron gradualmente. Ormfist y sus colegas se pusieron sus impermeables. Este periodo de lluvias ligeras fue ideal para el pastoreo, ya que dio como resultado una vegetación exuberante, por lo que los impermeables eran esenciales. La vida de pastoreo transcurrió generalmente sin incidentes pero tranquila, especialmente en áreas de pastoreo establecidas como el norte de Kenia. A diferencia de los vaqueros estadounidenses que deambulaban por vastos territorios, África Oriental carecía de un gran mercado de consumo como Estados Unidos, lo que reducía la necesidad de realizar grandes viajes. La población ganadera actual en África Oriental era relativamente pequeña y las exportaciones tuvieron un impacto mínimo. En los últimos años, la atención se había desplazado hacia la cría de ganado. Ormfist estaba bien preparado para pastar y armado en caso de emergencias. A pesar de los esfuerzos de exterminio anteriores, seguía existiendo la posibilidad de encontrar animales salvajes, lo que hacía necesario extremar las precauciones. Con el paso del tiempo, cesó la lluvia ligera y se acercaba el mediodía. Carl invitó a todos a sentarse a almorzar. Oh, desearía que el tiempo pasara más rápido. Extraño mi hogar todos los días cuando como esos panqueques grandes. Jefe de la aldea, ¿no era usted del lejano Oriente? Comparta algunas historias sobre su tierra natal, instó Subou, un joven de Baviera. De hecho, el jefe de su aldea, Karl, era de origen chino. A pesar de que su nombre sonaba europeo, se había adaptado a la vida europea. Estudió en la Academia Militar de Echingen y luego se mudó a Berlín debido a su limitado dominio del inglés. Con el tiempo, adoptó un acento puro de Berlín. Karl pareció recordar sus días en el lejano oriente cuando comenzó a hablar. Déjenme contarles sobre mi tierra natal. El clima allí es bastante similar al del este de África, pero la vida es más parecida a la de Europa. Es una tierra de trigo, interminable campos, y cada pueblo está lleno de gente. Sin embargo, nuestro pueblo es diferente de los europeos, nuestras casas son distintivas y las carreteras son similares a las del este de África. Antes de venir a Europa apenas había visto una ciudad. Crecí en un pueblo y solo había visitado una ciudad una vez antes de que me trajeran a Europa. ¿Cómo es? ¿Preguntas? El día que zarpé por primera vez, nuestro líder nos dijo que la ciudad portuaria se llamaba Jiaozhou, una ciudad importante en el lejano oriente, y fue desde allí que, capítulo 178, Reino Yeke, capítulo 177. Karl compartió con todos sus amplias experiencias, detallando los paisajes que había presenciado a lo largo de su vida. A pesar de tener aproximadamente la misma edad que los aldeanos, la vida de Karl lo había llevado por el lejano oriente, Alemania y África Oriental, incluyendo la escuela y el trabajo en la fábrica. Sin lugar a dudas, sus experiencias fueron más diversas que las de los jóvenes de las zonas rurales de Alemania y Austria. Al caer la tarde, el grupo condujo el ganado de regreso al pueblo, concluyendo otro día típico. En Mbeya se estaba celebrando una reunión para la región de África Central y Sudafricana. Merke, jefa militar de la ciudad de Mbeya, informó de la situación a los funcionarios gubernamentales de alto nivel de la ciudad y a un comisionado enviado por el gobierno central. Merke se paró frente a un mapa y lo señaló mientras hablaba. Esta es Mbeya. Como la ciudad más importante de la región suroeste de África Oriental, Mbeya no solo es rica en recursos sino también una ciudad militar vital, que protege la meseta de África Oriental que conduce a las tierras altas de Sudáfrica. Continuó, al este, tenemos la meseta de África Oriental, que forma el núcleo de nuestro territorio de África Oriental. Avanzando hacia el oeste desde la meseta de África Oriental, encontramos la gran región punteada, que es la selva tropical del Congo. Más allá del borde sur de la selva tropical del Congo se encuentra la meseta sudafricana. La meseta de Sudáfrica es diferente de la meseta de África Oriental. Mientras que la meseta de África Oriental es una masa de tierra contigua, la meseta de Sudáfrica consta de varias mesetas más pequeñas. Estas incluyen la meseta de Katanga, la meseta de Lunda,
la meseta de Cuango, la meseta de Villa y más. Echen todos un vistazo aquí. Esta ubicación es la meseta de Katanga, situada al noreste de la meseta sudafricana, con una conexión con nuestra África Oriental. Este es el foco de nuestros esfuerzos actuales. Merke explicó a los asistentes la geografía de África Central y del Sur y la relación entre África Oriental. Luego regresó a su asiento. Muy bien. Parece que usted ha hecho su tarea, comentó Weite, el comisionado central. Estoy aquí con instrucciones de Su Alteza Real, y nuestra misión es crucial para la futura estrategia comercial de África Oriental en África Central y Sudáfrica. Mbella sirve como vanguardia para esta operación. Merkel, su guarnición en Mbella debe estar familiarizada con las fuerzas que rodean África Oriental, pero proporcionaré una breve descripción general para todos. Merkel se sentó a la mesa de conferencias y comenzó. Señor comisario y estimados colegas, las fuerzas alrededor de Mbella se componen principalmente de dos entidades. En primer lugar, al sur del lago Malawi se encuentra el Reino de Malawi. Sin embargo, nuestro objetivo actual no pertenece a Malawi, por lo que me concentraré en las fuerzas situadas en la meseta de Katanga, al oeste de nosotros. Este es nuestro objetivo. Al oeste, en la meseta de Katanga, existe el Reino Yeke, también conocido como Reino Msiri. El Reino Yeke es relativamente joven y se estableció varias décadas antes que África Oriental. Merke continuó, su fundador fue un traficante de esclavos llamado Msiri. Msiri era originalmente un nativo de la región de Tanganica e hijo de un porteador de un comerciante árabe. Este Msiri estaba bien versado en varios campos. Se dedicó al comercio con los árabes, adquiriendo armas de fuego y la confianza de los jefes locales. Aprovechando estas ventajas, libró guerras y expandió gradualmente su territorio, estableciendo finalmente el Reino Yeke. Merke hizo una pausa para tomar un sorbo de agua antes de continuar. El Reino Yeke mantuvo su dominio local a través de armas de fuego obtenidas de comerciantes árabes. Cuando inicialmente establecimos el distrito de los lagos de Malawi, conocido como la capital de Mbella, nos enfrentamos con el Reino Yeke. Ellos poseían una potencia de fuego superior en comparación con las fuerzas indígenas locales. Sin embargo, el Reino Yeke tenía una vulnerabilidad significativa, dependía de los árabes para obtener municiones. Interrumpimos las rutas de suministro árabes, dejando al Reino Yeke con una fuente menos de municiones. Pero en ese momento, nuestros intereses no estaban en el Reino Yeke. Teníamos una población pequeña y no perseguimos más conflictos después de repeler sus ataques. Posteriormente, nuestro desarrollo requirió un número considerable de esclavos. Para abordar esto, colaboró con el Reino Yeke. África Oriental les proporcionó municiones y, a cambio, el Reino Yeke nos proporcionó esclavos. La cooperación entre el Reino Yeke y África Oriental nació por necesidad. El Reino Yeke no tenía muchas opciones. No tenían ninguna fuente de municiones, lo que hacía que sus armas de fuego fueran inútiles. Además, su brutal gobierno provocó disturbios internos. Al comienzo de su enfrentamiento, las colonias de África Oriental no apuntaban específicamente al Reino Yeke. En cambio, estaban respondiendo a los ataques iniciales del Reino Yeke. Sin embargo, el Reino Yeke pronto se encontró en desventaja. Sus armas se habían vuelto obsoletas y su dominio anterior sobre las fuerzas indígenas vecinas disminuyó. También enfrentaron levantamientos internos. El dominio del Reino Yeke comenzó a flaquear, pero afortunadamente, las colonias de África Oriental reconocieron la importancia de los esclavos para su desarrollo. Sin poblaciones nativas en África Oriental que les proporcionaran esclavos, tuvieron que obtenerlos de otros lugares. El Reino Yeke, dada su participación previa en la trata de esclavos, era un socio adecuado. África Oriental simplemente tuvo que suministrar municiones para mantener la cooperación. Si bien el Reino Yeke no pudo beneficiarse de este acuerdo, lo vieron como una mejor alternativa al sometimiento de las colonias de África Oriental. Aceptaron la propuesta de África Oriental y actuaron como agentes en el comercio de esclavos, lo que les costó solo una pequeña cantidad de municiones. Merke concluyó, entonces, la cooperación del Reino Yeke con África Oriental no fue una elección voluntaria sino más bien desesperada. No querían ser dominados y no vieron otras opciones viables. Con nuestro suministro de municiones, podrían reconstruir su ejército fuerza y mantener su dominio. Sin embargo, no son nuestro principal objetivo. Lo que necesitamos ahora es toda la meseta de Katanga, y aunque podemos adquirir esclavos de diversas fuentes, el Reino Yeke sigue siendo un obstáculo para nuestro desarrollo. En ese momento, Sitte, un funcionario gubernamental de Mbella, interrumpió con una perspectiva diferente. Señor comisionado, tengo una idea. Podría ser posible conquistar toda la meseta de Katanga a un costo mínimo.
Capítulo 178, sede. Capítulo 178. Mientras se desarrollaban en Bella las discusiones sobre la estrategia para conquistar el reino Yeke, en Viena se desarrollaba una escena diferente. Ernst estuvo acompañado por Müller, director general de la empresa alimentaria de Viena, durante la inspección del edificio de la sede de la nueva empresa. Müller le explicó a Ernst los antecedentes del edificio. Originalmente perteneció al conde Antonio de Salzburgo, que rara vez visitaba Viena. Como resultado, la propiedad quedó vacía. Después de largas negociaciones, Müller consiguió asegurar el edificio para la empresa dentro del presupuesto. Ernst se mostró satisfecho con la elección del lugar, destacando su excelente entorno y sus buenas conexiones de transporte. Comentó, esta ubicación está bien elegida y debería facilitar operaciones comerciales eficientes. Müller añadió, de hecho, Alteza, tomé en cuenta varios factores al seleccionar este lugar. Está un poco alejado del centro de la ciudad y conecta con el distrito próspero. Los alrededores son elegantes y brindan un ambiente tranquilo lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Con algunas renovaciones profesionales en el futuro, este edificio puede crear un ambiente acogedor para nuestros clientes. Es esencial dejar una impresión positiva. Ernst luego desvió la conversación hacia la transición de Müller del campo financiero al sector de producción de alimentos y le preguntó si se estaba adaptando bien. Müller tranquilizó a Ernst, Alteza, al trabajar en el consorcio hay que seguir aprendiendo y adaptándose, independientemente del sector. Después de recibir sus instrucciones, realicé una extensa investigación sobre el sector alimentario. No defraudaré su confianza. Ernst asintió con aprobación y afirmó, muy bien. Estoy ansioso por escuchar sus conocimientos únicos sobre la industria alimentaria y sus planes para el desarrollo futuro de la empresa. Müller empezó destacando el panorama cambiante de la industria alimentaria. Creía que atenerse a los modelos de mercado tradicionales podría no ser sostenible. Observó la creciente influencia de la maquinaria en el sector y señaló que países como el norte de Alemania y Francia estaban adoptando equipos más avanzados para superar a Austria-Hungría y la Rusia zarista. Y continuó, nuestra ventaja reside en el desarrollo más lento del imperio austrohúngaro en este sentido. Una vez que completemos la zona industrial en el río Danubio, podremos cerrar estas brechas tecnológicas. Ernst estuvo de acuerdo y añadió, la eficiencia y la reducción de costes a través de la maquinaria son cruciales. Sin embargo, también debemos centrarnos en la satisfacción del cliente. El precio por sí solo no garantiza el éxito. Necesitamos considerar el sabor, la calidad, el marketing y una gama diversa de productos. Y la publicidad también jugará un papel importante. Müller aseguró a Ernst que tendría en cuenta estos factores en su trabajo diario. Ernst destacó la importancia de la seguridad y la higiene en la industria alimentaria y la necesidad de normas estrictas. También aconsejó a Müller gestionar con atención la opinión pública y abordar cualquier problema con prontitud. Las severas palabras de Ernst hicieron que Müller se estremeciera y prometió, Su Alteza, juro por Dios que seguiré sus instrucciones diligentemente y nunca tomaré las cosas a la ligera. Ernst lo tranquilizó diciéndole, los errores no son terribles, ocultarlos sí lo es. Solo tenga cuidado y, por lo general, no cometerá errores importantes. Revise su trabajo minuciosamente y le asignaré una secretaria para que lo ayude y le proporcione recordatorios. Müller agradeció el apoyo de Ernst. Ernst reiteró la importancia de centrarse en la tecnología, el talento, la seguridad alimentaria y la publicidad, alineando el desarrollo de la empresa con estos principios. Ernst preguntó sobre el avance del proyecto del parque industrial y Müller informó que la construcción ya estaba en marcha. Se estaban construyendo caminos hacia los muelles y las estaciones de tren, se habían nivelado los terrenos y se habían terminado 2 edificios industriales, un molino harinero y una fábrica de azúcar. Se esperaba que todo el parque industrial estuviera listo en junio. Ernst destacó la importancia de la contratación, la educación sobre seguridad y los estándares de calidad para los trabajadores, dado el papel crucial de los empleados en la operación de maquinaria en la industria alimentaria. Destacó que la empresa de alimentación de Viena debe respetar estrictas normas de higiene y mantener su reputación. Capítulo 179. Capítulo 180, Nación del fútbol. En Viena, el parque industrial alimentario junto al Danubio estaba lleno de actividad mientras los trabajadores de la construcción trabajaban apresuradamente en las carreteras que conducen a la ciudad principal de Viena y al puerto cercano. El supervisor motivó a los trabajadores, anunciando que solo les faltaban 50 metros por completar. Los trabajadores,
ansiosos por un descanso, aumentaron el ritmo con el objetivo de terminar sus tareas del día. Mientras tanto, en África Oriental, en el Ontario Village de la ciudad de Nairobi, se desarrollaba un partido de fútbol. Marte, jugador de uno de los equipos, le gritó a su compañero Figo que pasara el balón rápido. Figo pateó rápidamente el balón de cuero y Mars lo recibió. Luego, Mars corrió hacia la portería del equipo contrario, maniobrando hábilmente el balón. Sus oponentes de Jacob Village se apresuraron a interceptarlo, pero Mars los superó con una finta, dejándolos atrás. Con una sonrisa, Mars se burló de sus perseguidores. Adiós, pequeñas bellezas. Continuó su carga hacia la meta. El portero de Jacob Village, Soles, se anticipó al disparo de Marte y se posicionó para bloquearlo. Cuando Mars disparó, el balón golpeó los brazos de Soles. Marte gritó frustrado, mientras veía cómo bloqueaban su tiro. Los espectadores de Ontario Village y Jacob Village analizaron la obra. Hablaron del peso del balón debido a la humedad reciente y su impacto en la velocidad y trayectoria del tiro. El fútbol se había convertido en un deporte popular en el este de África y se practicaba en casi todos los pueblos. Los vastos espacios abiertos de la región, la abundante hierba y el suelo blando la convirtieron en un lugar ideal para este deporte. Los balones de fútbol utilizados en África Oriental se fabricaban con diversas pieles de animales y las reglas del juego eran flexibles y locales, lo que permitía a los jugadores exhibir sus habilidades libremente. El fútbol proporcionó entretenimiento y recreación para la población de África Oriental, y Ernst promovió aún más su popularidad, quien reconoció la importancia de mantener a los inmigrantes de África Oriental involucrados en actividades. Ernst fomentó los partidos de fútbol con regularidad y el deporte se incluyó en las escuelas como parte de la educación física. Este enfoque aseguró que tanto niños como adultos practicaran este deporte, convirtiéndolo en un pasatiempo preciado. El partido amistoso entre Ontario Village y Jacob Village concluyó con un marcador de 6-5 a favor de Ontario Village. Los jugadores siguieron las costumbres locales, se dieron la mano y se despidieron. Marte advirtió en tono de broma a Soles que se preparara para el próximo encuentro y prometió marcar 3 goles. Soles respondió con una sonrisa, preparando el escenario para futuros partidos. Capítulo 180 Misión armada. El 14 de febrero de 1869 un grupo de más de 50 personas se embarcó en un viaje a la capital del Reino Yeke, liderado por Merck, quien había amenazado con la guerra contra el Reino Yeke en la reunión de expansión de Meya. El viaje se realizó a pie ya que los carruajes eran escasos y se consideraban recursos estratégicos en África Oriental. El equipo parecía bien equipado y se parecía a las tropas regulares de África Oriental. Llevaban rifles de láser y vestían limpios uniformes militares prusianos. Merck comentó el calor sofocante, pero Becker le recordó que en la meseta interior hacía aún más calor. Becker, que había propuesto la misión, se había ganado la confianza de Waite y se le confió esta importante tarea. Merck, por su parte, era responsable de la seguridad del viaje. Merck expresó su preocupación sobre si Msiri, el gobernante del Reino Yeke, aceptaría su oferta. Becker, sin embargo, confiaba en que Msiri tomaría una decisión práctica dada su terrible situación. África Oriental tenía espías estacionados en la región, a menudo disfrazados de diversas nacionalidades. Reunieron información de inteligencia sobre asuntos locales y geografía. El Reino Yeke, sin embargo, se consideraba un lugar volátil debido al comportamiento impredecible de Msiri. Baker tranquilizó a Merck y le explicó que Msiri, a pesar de su crueldad, era un líder práctico que valoraba las armas de fuego avanzadas y el apoyo. Baker creía que Msiri tomaría la decisión correcta. Merck se mantuvo cauteloso y expresó dudas sobre el estado mental de Msiri. Baker enfatizó la superioridad militar del equipo pero reconoció la necesidad de actuar con cautela. Baker explicó que África Oriental tenía mucho que perder en una guerra a gran escala. Los recursos asignados a la campaña del noroeste ya habían detenido el desarrollo de África Oriental. Sostuvo que valía la pena intentar los esfuerzos diplomáticos para convencer a Msiri de que cooperara. El éxito ahorraría recursos y proporcionaría una experiencia valiosa para proyectos futuros. Merck prefería un enfoque militar directo, pero Becker veía las negociaciones diplomáticas como una forma de asegurar beneficios sin un conflicto a gran escala. El potencial de éxito, combinado con la acumulación de logros personales, motivó a Becker a realizar esta misión diplomática. A medida que viajaban hacia el reino de Yeke, las motivaciones e intereses de los dos líderes, Becker y Merck, se hicieron cada vez más claros, poniendo de relieve la complejidad de las ambiciones coloniales de África Oriental. Capítulo 182, Elección.
Capítulo 181. En marzo de 1869, Ernst regresó a Echingen después de inspeccionar la empresa en Viena y visitar a la familia real austrohúngara. Este año marcó un momento crítico ya que la apertura del Canal de Suez a finales de año tendría un profundo impacto en las colonias de África Oriental. La apertura del Canal de Suez significó un cambio en las vías fluviales globales, que afectó varios aspectos de los asuntos en África Oriental. Debilitaría la importancia estratégica de Ciudad del Cabo y desencadenaría la competencia entre Gran Bretaña y Francia por el control del canal. Ernst creía que esta situación era una oportunidad para que Prusia desafiara el dominio de Francia en Europa. Como todas las naciones europeas estaban centradas en los asuntos europeos, el rápido desarrollo de África Oriental podría proceder con menos escrutinio internacional. Sin embargo, la apertura del Canal de Suez también significó que los puertos de África Oriental como Dar es Salaam y Mombasa verían una pérdida de importancia en las rutas marítimas mundiales. El príncipe Constantino se había retirado en gran medida de los asuntos políticos y se había centrado en cuidar el territorio de Echingen. Su avanzada edad lo hizo menos activo en la política. Contempló el profundo compromiso de Ernst con África Oriental, sabiendo que las ambiciones de su hijo podrían traer importantes beneficios a la familia Hohenzollern. Ernst habló de sus planes para mejorar la primera ciudad del este de África, transformándola en una ciudad moderna y un centro político para la colonia. El príncipe Constantino reconoció la importancia de este esfuerzo. Constantino entendió que África Oriental era una colonia vasta y prometedora con un potencial considerable. Sin embargo, Ernst tenía preocupaciones que le impedían tomar medidas directas. La primera preocupación fue su apego a su padre, Constantino. En su vida anterior, Ernst había dejado atrás a su familia para buscar fortuna en el extranjero, y la idea de abandonar a su padre una vez más le pesaba mucho. La segunda preocupación fue la coordinación requerida entre África Oriental y el consorcio Echingen. Si bien Ernst creía que el peso del consorcio Echingen debería ser mayor, el rápido crecimiento de África Oriental estaba desafiando este equilibrio. La tercera preocupación fue el momento para declarar la soberanía de África Oriental. Ernst quería esperar el momento adecuado en el que la mayoría de las grandes potencias estuvieran de acuerdo. El príncipe Constantino propuso una solución: iría a África Oriental para hacerse cargo. Si bien Ernst apreciaba la disposición de su padre para ayudar, le preocupaba la edad y la salud de Constantino. Constantino, sin embargo, insistió en que estaba capacitado para la tarea y quería cumplir su sueño en este gran escenario. Al final, Ernst tuvo que aceptar la decisión de su padre, pero llegaron a un compromiso. El viaje se pospondría hasta que Ernst pudiera hacer preparativos minuciosos para el viaje de Constantino, garantizando su seguridad y comodidad en África Oriental. Esta decisión marcó un importante punto de inflexión en los planes de Ernst para África Oriental, ya que su padre, el príncipe Constantino, se preparaba para asumir un papel central en el desarrollo de la colonia. Capítulo 182, Llegada. Capítulo 182. De vuelta en su estudio, Ernst se sintió aliviado después de enviar a su padre al este de África. Respetaba la decisión de su padre de ir a hacerse cargo de la colonia de África Oriental, reconociendo que el prestigio y la capacidad del príncipe Constantino asegurarían una transición de poder sin problemas. En África Oriental, la llegada del príncipe Constantino sería recibida con asombro y respeto por parte de la población nativa. Los inmigrantes, funcionarios, mercenarios y estudiantes de la Academia Militar de Echingen de África Oriental comprendieron la importancia de la presencia de un monarca europeo. Los inmigrantes, en su mayoría procedentes de regiones feudales o dictatoriales, sentían un gran respeto por la nobleza. Los funcionarios y mercenarios eran alemanes y conocían el estatus de un monarca alemán. Los estudiantes de la Academia Militar de Echingen habían estado bajo la dirección del príncipe Constantino en el pasado. Además, los empleados del consorcio Echingen rotaban regularmente y eran principalmente responsables de los asuntos económicos, por lo que no pusieron objeciones al liderazgo del príncipe Constantino. Ernst se dio cuenta de que la presencia de su padre en África Oriental garantizaría la estabilidad y el respeto por la autoridad de la familia real de Echingen. Ernst regresó a su escritorio y reanudó el trabajo en el plan de mejora de la primera ciudad. Sabía que necesitaría modificar el plan para adaptarlo al papel de su padre en África Oriental. Mientras tanto, en el reino Yeke, un grupo liderado por Becker se encontró con un grupo de habitantes nativos en la frontera. Los nativos les bloquearon el paso y la situación se volvió tensa. Becker contrató a un traductor nativo para que le ayudara a comunicarse con los lugareños. Explicaron que eran invitados del este y que no tenían intenciones hostiles. Los habitantes nativos,
Sin embargo, reaccionaron con miedo al enterarse de que los recién llegados eran del este. Este miedo fue alimentado por historias sobre el poder intimidante de la colonia de África Oriental, con rumores que retrataban a sus soldados como demonios. Estos habitantes indígenas iban armados con lanzas, arcos y flechas, siendo claramente tropas periféricas del reino Yeke. Habían sido incorporados al reino después de huir de Tanganica y se habían unido a las filas del ejército del reino Yeke. Uno de los soldados bantúes orientales gritó, temblando, preguntando si eran gente del diablo. Estos nativos bantúes orientales, aunque valientes y hábiles en la caza en las praderas de África Oriental, habían quedado profundamente marcados por sus encuentros con la colonia de África Oriental. Baker intentó tranquilizarlos, subrayando sus intenciones no hostiles y su deseo de reunirse con el Reim City. Los soldados del reino Yeke acordaron informar de su llegada al Reim City, insistiendo en que solo podían permitir que el grupo de Baker procediera después de recibir la aprobación del rey. Capítulo 183, Negociación. Capítulo 183. A su llegada a la capital del reino Yeke, Baker y su grupo fueron recibidos por un guerrero negro espléndidamente vestido. Inmediatamente fue evidente que su estatus dentro del reino Yeke era de gran importancia. El guerrero negro, que se presentó como el guardaespaldas del Reim City, les comunicó la noticia de que el rey había accedido a reunirse con ellos. Invitó cortésmente a Baker y sus compañeros a seguirlo al Palacio Real, oferta que aceptaron con un gesto amable. Su viaje por la ciudad los llevó a través de extensos barrios marginales y, finalmente, llegaron a un magnífico palacio en su corazón. Los alrededores de la ciudad estaban lejos de ser prístinos y los africanos orientales se vieron obligados a cubrirse la boca y la nariz mientras atravesaban calles embarradas. Cuando entraron en la ciudad real, la influencia arquitectónica se desplazó hacia los estilos árabes, con pilares de piedra y tallas intrincadas, que mostraban inequívocamente influencias extranjeras. La Guardia Negra del palacio condujo a Baker y su grupo a través de la puerta de la ciudad. Aquí se les pidió que entregaran sus armas antes de entrar al palacio. Esta solicitud planteó un enigma para los africanos orientales, ya que sus armas eran esenciales para su seguridad. Baker decidió dejar atrás al intérprete esclavo con sus compañeros y proceder solo a encontrarse con el Reim City. Dio instrucciones a Merck y a los demás para que esperaran fuera del palacio, preparados para actuar si surgiera la necesidad. Dentro del salón principal del palacio, el Reim City, ataviado con una resplandeciente corona dorada y vestimentas reales, estaba reclinado en un trono hecho con pieles de león. Lo acompañaban asistentes nativos que lo abanicaban con hojas de plátano. Baker confirmó su identidad como enviados de África Oriental y expresó su deseo de entablar conversaciones sobre un acuerdo comercial con el Reim City. Sin embargo, Msiri rápidamente expresó su descontento y afirmó que los africanos orientales habían cortado su fuente de ingresos. Msiri acusó a los africanos orientales de apropiarse de tierras que originalmente pertenecían a su pueblo en Tanganica, donde él mismo había pasado sus años de formación. Afirmó que los africanos orientales habían monopolizado injustamente el comercio de esclavos, lo que provocó la caída fiscal anual del reino de Yeke. A pesar de los esfuerzos de Baker por restar importancia a estas acusaciones y subrayar los ideales de armonía y cooperación, Msiri continuó expresando sus quejas. Pintó a las colonias de África Oriental como la causa fundamental de los problemas de su reino, culpando a su expansión territorial. A Baker le resultó cada vez más difícil fomentar un diálogo productivo con Msiri, quien parecía amargado por las acciones de África Oriental. La ira de Msiri emanaba de las consecuencias económicas de las acciones de las colonias de África Oriental, ya que habían interrumpido el comercio de esclavos que había sido una importante fuente de riqueza para el reino Yeke. Acusó a los africanos orientales de beneficiarse de las desgracias de su reino sin ofrecer compensación. Baker escuchó atentamente las quejas de Msiri y reconoció la necesidad de manejar la situación con delicadeza para asegurar un resultado favorable. Finalmente aprovechó la oportunidad para abordar las preocupaciones de Msiri. Baker intentó convencer a Msiri de que África Oriental no buscaba el conflicto sino que pretendía establecer una cooperación. Propuso que su presencia en el reino Yeke fue impulsada por elementos rebeldes dentro de África Oriental que estaban conspirando contra el reino Yeke. Msiri se mostró escéptico y presionó a Baker para que diera más detalles sobre la naturaleza de la cooperación propuesta. Las negociaciones apenas habían comenzado y el éxito de su misión dependía de la capacidad de Baker para persuadir a Msiri de considerar un acuerdo mutuamente beneficioso.
Capítulo 184. El trato está cerrado. Baker se aclaró la garganta y comenzó. Nuestra facción de guerra de África Oriental está preparada para derrocar al reino Yeke. Sin embargo, valoramos la amistad entre nuestras naciones, Su Majestad. Por lo tanto, deseamos ofrecerle dos opciones. Baker sintió una punzada de malestar al exponer sus intenciones, al darse cuenta de que estaba socavando las actividades diplomáticas de otros países. El puño cerrado y la expresión sombría de Msiri indicaban su desaprobación. Sin embargo, preguntó, ¿y qué opciones propone, señor Baker? Baker continuó, la primera opción es resistirnos hasta el final, y luego mi ejército de África Oriental actuará en consecuencia. En ese momento, nadie se salvará. Msiri respondió con aire de desdén, señor Baker, usted demuestra un gran coraje. Subestima la gravedad de ofender a un monarca. Además, aquí en mi territorio, no puede empuñar sus armas imprudentemente. Tenemos cientos de hombres armados y arqueros rodeando. ¿Estás listo para actuar rápidamente si intentas algo? Baker rápidamente tranquilizó a Msiri, diciendo, Su Majestad, nuestras armas son principalmente para protegernos contra los animales salvajes, ya que África tiene su parte de peligros. Además, venimos en paz para discutir la cooperación. Su Majestad aún no ha escuchado nuestra segunda opción. No saquemos conclusiones precipitadas. Msiri admitió de mala gana, muy bien, proceda. La segunda opción, explicó Baker, es que Su Majestad renuncie voluntariamente al control del reino Yeke y sus súbditos. En agradecimiento, África Oriental está dispuesta a proporcionar a Su Majestad un envío de armas para ayudar a reconstruir su nación en otros lugares. Al escuchar esta propuesta, Msiri inicialmente se centró en la mención de las armas. Si bien las intenciones de África Oriental de anexar el reino Yeke no eran ningún secreto, Msiri percibió una oportunidad. Msiri respondió, su país ciertamente presenta una propuesta intrigante. Su objetivo es adquirir mi reino por un simple envío de armas. ¿Es así como África Oriental hace negocios? Baker respondió, Su Majestad, no buscamos todo el reino, solo la tierra bajo sus pies. Su riqueza y sus súbditos permanecerán con usted. Creemos que con un arma en la mano, puede encontrar fácilmente una nueva patria y establecer un nuevo reino. Las armas de fuego tienen una ventaja significativa sobre el armamento tradicional. Al escuchar las palabras de Baker, Msiri se dio cuenta de que África Oriental deseaba hacerse con el control sin incurrir en costes sustanciales. Reflexionó, no hay nada en el mundo que no pueda negociarse, pero ¿cuánto está dispuesta a ofrecer África Oriental? Baker señaló el número 5 con los dedos, sugiriendo 500 armas. Msiri no estaba contento y respondió, ¿500 armas? No, son muy pocas. Baker, algo avergonzado, aclaró, me refiero a 50 armas. Msiri lo reprendió, señor Baker, ¿no puede ser más razonable África Oriental? El reino Yeke abarca un vasto territorio. 50 armas apenas son suficientes. Baker respondió, Su Majestad, la negociación es una parte natural de cualquier negociación comercial. Si cree que el precio es inadecuado, puede solicitar un número mayor. Msiri, inquebrantable, propuso, insisto en 1000 armas, junto con las municiones correspondientes. Estamos cediendo todo el reino Yeke, y esos recursos son esenciales. Baker hizo una oferta final y afirmó, 1000 es demasiado. Podemos proporcionarle un máximo de 70 cañones, junto con sus mosqueteros existentes, poseerá un ejército formidable que podrá dominar África Central. Msiri insistió, mi condición es 1000 armas y la munición que las acompaña. Baker intentó seguir negociando y dijo, Su Majestad, esta negociación tiene como objetivo establecer una cooperación, no intimidar. Si continuamos regateando, puede llevarnos a un punto muerto sin sentido. Nuestra oferta final son 500 armas, no más. De lo contrario, tendré que declarar lamentablemente que esta negociación ha sido un fracaso. Msiri reconoció el resultado final de África Oriental. Era un líder astuto que buscaba extraer tanto como fuera posible sin entrar en conflicto directo. Calculó que aceptar la oferta de África Oriental era el curso de acción más ventajoso. Durante el reinado de Msiri, el reino Yeke se enfrentó a importantes desafíos. La población había disminuido en un 30%, lo que provocó conflictos internos. Msiri difícilmente podría soportar la carga de estos desafíos. La oferta de Baker brindó la oportunidad de conseguir una cantidad sustancial de armas de fuego, que creía que podrían ayudar a establecer un nuevo reino. Msiri finalmente aceptó el trato y dijo, muy bien, señor Baker, acepto sus términos de mala gana. 500 armas, ni una menos. Baker respondió, tenga la seguridad, Su Majestad, cumpliremos nuestra parte del trato. Una vez que el reino Yeke sea evacuado,
Proporcionaremos las armas de fuego acordadas. Este acuerdo es muy prometedor para nuestras dos naciones. Msiri estuvo de acuerdo, levantó su copa de vino y declaró, trato. Capítulo 185. Capítulo 186, el programa Tercer Frente. El 11 de marzo de 1869 reaparecieron buques cableros profesionales tanto en el mar Mediterráneo como en el mar Rojo. Esto se estaba volviendo cada vez más común a medida que las naciones y las empresas reconocían la importancia de las líneas telegráficas y emprendían operaciones de tendido de cables submarinos. Esta vez se desplegaron dos barcos cableros, uno del Imperio Austrohúngaro y otro de Alemania. Comenzaron su trabajo en el mar Mediterráneo y el mar Rojo, respectivamente. El proyecto tenía como objetivo tender líneas telegráficas dobles, ya que se consideraba demasiado arriesgado depender de un solo cable para la comunicación entre África Oriental y Europa. Aunque los planes para líneas dobles habían estado sobre el escritorio de Ernst desde el cable inicial desde África Oriental a Europa, las limitaciones presupuestarias habían retrasado su implementación. Ahora que el padre de Ernst viajaba al este de África, la comunicación fiable entre ellos era crucial. Para garantizar la redundancia y reducir el riesgo de fallos en la comunicación, Ernst decidió reanudar el proyecto de tendido de cables. Los cables submarinos eran delicados y propensos a sufrir daños, por lo que tender líneas dobles actuaba como una forma de seguro. Si un cable tuviera problemas, la línea de respaldo podría mantener la comunicación. En África Oriental, el plan de cable se extendía desde Trieste en el Imperio Austrohúngaro hasta Egipto y luego hasta África Oriental. Esta vez se trataba de tender líneas dobles para mejorar la fiabilidad de la comunicación. En África Oriental, el plan de cable se dividió en dos líneas principales con origen en Mombasa y First Town, con varios ramales. La línea de Mombasa pasó por Nairobi, Kisumu y llegó a la nueva ciudad de Kampala en el noroeste. Un ramal se extendía hasta la ciudad de Omoriat sobre el lago Turkana. La línea First Town, con Dodoma como estación de transferencia, se dividió en las líneas sur y norte, terminando en la ciudad de Mbeya y llegando a Bujumbura, respectivamente. Los funcionarios de África Oriental discutieron la parte terrestre del plan de construcción de la línea telegráfica. Si bien el primer pueblo ya contaba con comunicación telegráfica, esta expansión tenía como objetivo conectar otras regiones y mejorar la comunicación dentro de la colonia. Se instalarían postes de servicios públicos fabricados con materiales locales a ambos lados de la carretera, y los gobiernos locales a lo largo del camino se encargarían del trabajo dentro de sus jurisdicciones. El plan tenía como objetivo extender las líneas telegráficas a regiones clave de África Oriental, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente. El plan de las tres líneas cubría las principales direcciones de África Oriental, excepto el sur, que enfrentó menos desafíos por parte de las fuerzas portuguesas. Los esfuerzos de expansión de África Oriental se centraron en África Central y Sudáfrica, y esta red telegráfica facilitaría la comunicación y la coordinación. El plan tenía como objetivo conectar áreas clave dentro de África Oriental con el gobierno central, permitiendo a Ernst mantenerse informado sobre los acontecimientos en toda la colonia. El plan excluyó a Mozambique y Somalia debido a barreras geográficas y baja importancia estratégica. Rápidamente se inició la construcción de los postes de servicios públicos y la preparación de las salas de máquinas, utilizando materiales locales y generadores Siemens. El proyecto Tres Líneas fue una inversión importante, pero mejoraría enormemente la comunicación y la coordinación dentro de África Oriental, asegurando el buen funcionamiento de la colonia. Mientras el príncipe Constantino viajaba a África Oriental, Ernst aprovechó la oportunidad para completar simultáneamente las líneas de telégrafo terrestre y los cables submarinos, mejorando las capacidades de comunicación entre África Oriental y Europa. Capítulo 186, Persuasión. Capítulo 186. La decisión del príncipe Constantino de partir hacia África generó preocupación entre su amigo cercano y pariente, el príncipe Karl Anton de Sigmaringen. Como monarca de Exingen y príncipe del reino de Prusia, el príncipe Constantino tenía un complejo conjunto de responsabilidades y consideraciones. El príncipe Constantino necesitaba organizar la transición de las agencias administrativas en Exingen cuando ésta se fusionaba con Prusia. No podía simplemente disolver a los ministros leales que habían servido a la familia real de Exingen durante generaciones. Algunos funcionarios lo acompañarían a África Oriental, mientras que a otros se les ofrecerían generosos paquetes de despido para continuar administrando la industria de Exingen.
Exingen todavía tenía activos importantes, incluidos castillos y propiedades. Estos pasarían de estar bajo el control de la familia real de Exingen a ser administrados por el consorcio de Exingen como empleados. Además, el príncipe Constantino tuvo que consultar con su familia sobre su partida. Primero informó a la vecina Sigmaringen sobre sus planes. El príncipe Carl Anton, como uno de los amigos y familiares más cercanos del príncipe Constantino, estaba desconcertado por su decisión. Señaló que los nobles de su estatus rara vez se aventuraban en el extranjero, ya que Europa era el centro del poder y las empresas en el extranjero eran arriesgadas. Carl Anton creía que Constantino debería permanecer en Europa, donde la riqueza y la influencia de su familia podrían utilizarse mejor. Sin embargo, el príncipe Constantino tenía motivaciones diferentes. Consideraba que Exingen tenía un potencial limitado, especialmente después de su incorporación a Prusia. Sus hijos tuvieron oportunidades, pero temía que tuvieran dificultades en Europa. Creía que viajar al extranjero no solo ampliaría la influencia de la familia sino que también aseguraría el futuro de sus hijos. El príncipe Carl Anton argumentó que la familia de Constantino ya era rica e influyente, lo que hacía innecesarios los riesgos en el extranjero. Sugirió que Constantino se centrara en actividades políticas dentro de Europa, donde el estatus y las conexiones de su familia eran valiosos. El príncipe Constantino enfatizó que la riqueza por sí sola no era suficiente y que, en cierto momento, los nobles como ellos buscaron influencia política. Creía que su familia podría lograr más si tomaba medidas políticas en África Oriental. Carl Anton cuestionó la conveniencia de ir a un lugar distante y potencialmente inestable como África cuando existían oportunidades en Europa. Señaló que la península de los Balcanes podría brindar oportunidades, pero Constantino respondió que los Balcanes eran complicados y políticamente desafiantes. El príncipe Constantino creía que África Oriental tenía potencial debido a su estatus emergente como colonia desarrollada, con importantes oportunidades de expansión. Reconoció los peligros, pero argumentó que tratar con los nativos podría ser más fácil que navegar por las complejidades de la política europea. A pesar de sus diferencias, el príncipe Constantino conocía el potencial de África Oriental y lo vio como un esfuerzo que valía la pena. También insinuó sutilmente que el apoyo de Alemania, incluido el príncipe Carl Anton, sería crucial para el éxito del desarrollo de África Oriental. Al final, la determinación del príncipe Constantino de aventurarse en África Oriental se mantuvo firme, guiada por su visión del potencial de la colonia y del futuro de la familia. Capítulo 187 Capítulo 187, Palacio del Oeste. El príncipe Carlos Antón de Sigmaringen aceptó la decisión del príncipe Constantino de ir al este de África y le ofreció su apoyo. Las dos familias habían compartido estrechos vínculos durante generaciones y ambas vieron oportunidades en sus respectivos territorios. El príncipe Constantino enfatizó que Exingen y Sigmaringen, aunque pequeñas, tenían potencial para alcanzar la grandeza en Europa. También creía que los líderes jóvenes como su hijo Ernst tendrían que dejar su huella en el escenario europeo. En la primera ciudad, la construcción estaba en pleno apogeo, dirigida por Fischer, quien había sido trasladado desde Dar es Salaam debido a su excelente trabajo en el proyecto de reconstrucción del puerto. La primera ciudad se estaba convirtiendo en el centro político de África Oriental y albergaba numerosas agencias gubernamentales. Fue designada como capital oficial de la colonia. Estaban en marcha las obras de construcción de la plaza central del primer pueblo. Fischer y los trabajadores estaban ocupados levantando edificios y otras estructuras. El objetivo era completar la parte principal de la construcción en un mes, ya que se esperaba que fuera la residencia de miembros importantes de la familia real de Exingen. Los trabajadores, muchos de los cuales eran inmigrantes coloniales, quedaron asombrados por la lujosa escala de la construcción. Se maravillaron con los intrincados detalles arquitectónicos, los jardines y las fuentes, que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Un trabajador preguntó si todos los reyes europeos vivían en residencias palaciegas así. Fischer explicó que el tamaño y la grandeza de los palacios variaban y compartió su experiencia al visitar el Palacio de Württemberg en Stuttgart, enfatizando su opulencia. Los trabajadores se mostraron incrédulos, asumiendo que el palacio de la familia real de Exingen sería más grandioso que cualquier otra cosa. Fischer aclaró que si bien el palacio en la primera ciudad sería impresionante, no se compararía con algunos palacios europeos. Un trabajador preguntó cómo se comparaba el palacio de la familia real de Exingen con el palacio de Württemberg. Fischer explicó que el palacio de Württemberg era realmente grandioso,
pero que cada palacio tenía sus propias características únicas. No quería romper su ilusión sobre el esplendor de la familia real de Exingen. La mayoría de los inmigrantes miraban a África Oriental y a la familia real de Exingen con gratitud, ya que el desarrollo de la región por parte de Ernst les había brindado oportunidades y un medio de supervivencia. Admiraban a la familia real y la consideraban líderes benévolos. Un trabajador sugirió que el príncipe Constantino y el príncipe Ernst construyeran un palacio más grande en la primera ciudad, similar al castillo de Hohenzollern. A Fischer le sorprendió la sugerencia, ya que el palacio occidental que estaban construyendo ya era importante para África Oriental. Fischer intentó explicar que cuanto más grande y magnífico fuera el palacio, mejor, especialmente para la familia real de Exingen. Lo comparó con el emperador usando una pala dorada para cavar la tierra, lo que significa la abundancia de recursos a su disposición. Las explicaciones de Fischer tenían como objetivo ayudar a los trabajadores inmigrantes a comprender el significado del Westpalace. En realidad, a Ernst le hubiera encantado construir un palacio más grande, pero las limitaciones presupuestarias eran un factor limitante. Deseaba un gran palacio como punto de apoyo simbólico para la familia real de Exingen en África Oriental. Capítulo 188, Ocupación. Capítulo 188. La decisión del príncipe Constantino de ir a África Oriental llamó la atención entre los nobles alemanes, que tenían un conocimiento limitado de África. Muchas de sus percepciones sobre el continente se basaban en relatos exagerados de novelas y exploradores. Estas historias a menudo incluían serpientes gigantes, insectos venenosos y tribus caníbales, lo que los llevó a ver a África como un lugar peligroso. La familia real prusiana expresó su preocupación, pero finalmente no intervino, ya que estaban preocupadas por sus propios asuntos urgentes. En abril de 1869, Becker y Merkel informaron del éxito de su misión al comisario Schwittenbella. Habían conseguido el acuerdo de Misiri para el acuerdo y Schwitt planeaba informar de sus logros al gobierno central. Sin embargo, había escepticismo sobre confiar completamente en las promesas de Misiri. Los funcionarios discutieron la necesidad de tener precaución al tratar con pueblos indígenas, ya que habían experimentado casos en los que jefes locales dieron marcha atrás en los acuerdos. Sitte enfatizó la importancia de los inmigrantes en África Oriental y la necesidad de garantizar su seguridad. Becker y Merkel argumentaron que la cooperación de Misiri era vital y creían que no se opondría a los intereses de África Oriental por el bien de la población indígena del reino Yeke. Schwitt estuvo de acuerdo, pero enfatizó la necesidad de tomar la iniciativa para ayudar a Misiri con la reubicación de los habitantes del reino Yeke. Becker sugirió enviar tropas para ayudar activamente a Misiri, ya que depender únicamente del ejército de Mbella podría resultar insuficiente. Creía que su participación aceleraría el proceso de reubicación. Schwitt acordó enviar tropas y milicias desde Mbella para ayudar a Misiri en la migración del pueblo del reino Yeke. Destacó la importancia de no perder ningún inmigrante durante el proceso. Los funcionarios discutieron los desafíos de reubicar a las poblaciones indígenas y la posibilidad de que algunas escapen a los bosques. Merkel explicó que el objetivo era expulsar a la mayoría de los indígenas, facilitando la instalación de los inmigrantes. Reconoció que no era realista eliminar completamente a las poblaciones indígenas por medios militares. En cambio, el plan era reducir gradualmente su espacio vital a través de la inmigración. A medida que llegaran más inmigrantes al este de África, habría menos espacio para las poblaciones indígenas. Mientras tanto, en el cruce del distrito de los lagos del Alto Malawi y el reino Yeke, Murke informó a los soldados y milicianos sobre su misión de ayudar a Misiri a reubicar a la población del reino Yeke. Les advirtió que no actuaran de forma independiente para evitar enfrentamientos con los partidarios del reino Yeke. Estaba claro que Misiri solo se había llevado la capital y las zonas cercanas, descuidando la gran mayoría del territorio del reino Yeke. El gobierno de África Oriental tendría que gestionar el resto por sí mismo. Cuando comenzó la reubicación, muchos pueblos indígenas de las zonas fronterizas buscaron refugio en países vecinos, lo que se convirtió en una fuente de tensión futura entre esas naciones y África Oriental. Capítulo 189. Capítulo 189, despidiéndose y explicando. Ernst recibió un telegrama urgente desde África Oriental sobre la exitosa misión dirigida por Becker y Merkel. El mensaje detallaba sus logros para asegurar el reino Yeke y estaba firmado por Stuart, jefe de Estado Mayor del Ejército de África Oriental.
Ernst discutió cómo recompensar a Becker por su éxito diplomático con Tom. Para asegurar el futuro de Becker y el de su familia decidieron conceder dos importantes bonificaciones, divididas en dos cuentas. Ernst también expresó su preocupación por el primer grupo de mercenarios de África Oriental y sus familias. Le ordenó a Tom que evaluara su situación familiar, ya que muchos de ellos se habían sacrificado por la familia real de Exingen. Ernst explicó al príncipe Constantino el próximo viaje a África Oriental y le proporcionó instrucciones detalladas sobre lo que debía hacer a su llegada. Constantino estaba impaciente con las instrucciones detalladas de Ernst, pero finalmente entendió el plan. Constantín iba a zarpar en el barco Pinanjao, un barco estable equipado con un sistema de energía a vapor. El barco había sido renovado para el viaje, garantizando la comodidad y seguridad del príncipe. Ernst le aseguró a Constantín que el barco estaba bien equipado con diversas comodidades, incluidos libros, una sala de juegos y abundante comida y bebida. Sin embargo, también advirtió a Constantino que el viaje por mar podría ser largo y potencialmente tedioso. Constantín enfatizó que se comunicaría con Ernst si tuviera algún problema, pero Ernst le recordó que su comunicación directa sería limitada en el futuro. Aconsejó a Constantino que buscara ayuda del príncipe Carlos Antón en Prusia si era necesario. El príncipe Carlos Antón, amigo íntimo del príncipe Carlos de Sigmaringen, había sido primer ministro de Prusia y comandante en jefe del ejército. Conservó una influencia significativa en Prusia incluso después de su jubilación. Ernst reconoció que el estatus de Sigmaringen en Prusia era actualmente más fuerte que el de Echingen debido a sus estrechos vínculos con Francia y el trono rumano. Sin embargo, destacó la importancia de la relación entre las dos familias reales y su alianza política en Europa. Ernst reconoció que Rumania tenía un importante potencial de desarrollo y poder, pero siguió comprometido con su camino de expansión colonial en África, a pesar de los riesgos e incertidumbres que presentaba. Creía en la relación duradera entre Echingen y Sigmaringen, con el apoyo del príncipe Carlos asegurando su influencia continua en Prusia. Capítulo 190, Lima. Capítulo 190. Ernst se despidió de su padre, el príncipe Constantino, mientras el barco transatlántico se preparaba para zarpar. Sonó el silbido del barco y Constantín saludó con la mano desde el barco. A pesar del ruido del muelle, una sensación de soledad se apoderó de Ernst mientras el barco se alejaba. Esta separación marcó la primera vez que padre e hijo estarían tan separados. Ernst sintió una mayor sensación de distancia en comparación con los anteriores viajes de negocios de Constantino por Europa. En Berlín, Ernst se reunió con Richter, quien le presentó una nueva bebida carbonatada. Richter aseguró a Ernst su seguridad y sabor, e incluso bebió él mismo para demostrarlo. Ernst probó la bebida y la encontró similar a Sprite pero única a su manera. Ernst preguntó a Richter sobre los ingredientes y el coste de la bebida. Richter explicó que utilizaba ingredientes naturales y que podía producirse a bajo coste para una versión civil. No había diferencia de gusto entre las versiones noble y civil. Ernst consideró nombrar la bebida y pidió sugerencias a Richter. Richter propuso usar el nombre de una persona, que era una convención de nomenclatura común para las bebidas. Ernst, sin embargo, se sintió incómodo al utilizar su nombre. Después de pensarlo un poco, Ernst sugirió llamar a la bebida agua con gas de Lima debido a su sabor a limón y su carbonatación. Al principio, Richter lo encontró común, pero apreció la adición de agua con gas, que añadió un encanto infantil al nombre. Ernst explicó que el nombre sencillo tiene ventajas y deja una impresión clara en los consumidores. La importancia histórica del limón, especialmente en el tratamiento del escorbuto y como compañero de los marineros, lo convirtió en una opción convincente como bebida refrescante. Ernst confiaba en que Lime tendría una buena acogida en el mercado. Ernst también compartió su deseo de crear una bebida similar a la Coca-Cola, pero no estaba seguro de sus ingredientes principales. Los investigadores no pudieron proporcionar una receta precisa y Ernst decidió centrarse en la lima por ahora. Animó a Richter y a su equipo a continuar con sus esfuerzos de investigación y reducción de costos, prometiendo beneficios una vez que Austria. Capítulo 191. Capítulo 191, Departamento de I+D dividido. Ernst habló con Antonio, el director de la empresa, sobre el reciente desempeño de la empresa Echingen Daily Necessities. Antonio explicó que se estaban centrando en el mercado ruso zarista, especialmente en los nobles, y que los resultados serían más evidentes a finales de año. Si bien el desempeño de la empresa fue en general estable, el sector textil siguió siendo un sector desafiante. Ernst destacó la importancia de la innovación y la fortaleza de la empresa en el ámbito de los productos industriales.
Reconoció la abundancia de fondos asignados al departamento de I+D y procedió a discutir un plan de reestructuración. Ernst reveló su plan para reorganizar el departamento de I+D, que anteriormente había fusionado el Centro de I+D de Ciencia y Tecnología de Exingen en Exingen Daily Necessities Company. Ahora tenía la intención de dividir algunas unidades, proyectos y personal del departamento de I+D y hacer que el Centro de I+D de Ciencia y Tecnología de Exingen volviera a ser independiente. Antonio acogió con satisfacción esta decisión, ya que la investigación en campos no relacionados requería muchos recursos y no contribuía a los ingresos de la empresa. A continuación, Ernst se reunió con Richter, el jefe del departamento de I+D. Informó a Richter de su plan de crear un nuevo departamento de I+D dentro de la Vienna Food Company, que se establecería al mismo nivel que la Exingen Daily Necessities Company. Richter aceptó el encargo y aseguró a Ernst que él se encargaría del traslado de sus colegas a Viena. Antonio, que estuvo presente durante el debate, observó la buena disposición de Richter para asumir el nuevo rol y valoró la decisión de Ernst de dividir el departamento de I+D en unidades especializadas. Reconoció la importancia de contar con profesionales a cargo de diversos sectores dentro del consorcio Exingen a medida que seguía creciendo. Capítulo 192. Capítulo 192. Conversación entre marido y mujer. En Dar es Salaam, una rara reunión de la guarnición atrajo la atención de los lugareños. Residentes como Miller y Schultz sentían curiosidad por la inusual presencia militar. Dentro de una cervecería, Miller y Schultz especularon sobre el motivo de la reunión organizada de la guarnición. Miller creía que podrían estar ocurriendo eventos o personas importantes en África Oriental, mientras que Schultz notó la ausencia de barcos de inmigrantes ese día. Mientras hablaban de esto, un lujoso carruaje pasó por el camino de piedra, llamando su atención. Este carruaje, custodiado por personal especial, perteneció a Maximiliano y a la reina Carlota, instalados en Dar es Salaam. Maximiliano y había planeado inicialmente viajar por África Oriental, pero retrasó su viaje indefinidamente después de la llegada de la reina Carlota. La reina Carlota preguntó a su marido sobre la visita del príncipe Constantino al este de África y cómo podía soportar el mar embravecido a su edad. Maximiliano y le expliqué que el príncipe Constantino estaba en África Oriental para apoyar el desarrollo de las colonias de ultramar de la familia real Exingen, ya que sus oportunidades de avance en Europa eran limitadas. Admiraba la visión de Ernst y el potencial de África Oriental, contrastándola con sus experiencias de gobierno de México. Maximiliano me preguntaba por qué África no había desarrollado ninguna civilización a pesar de su potencial, especialmente si se la compara con los pueblos indígenas de América. No podía entender por qué los nativos africanos no habían logrado más, dadas las condiciones favorables en África Oriental. Su conversación abordó factores como la ubicación geográfica, el clima, las enfermedades y las guerras que podrían haber obstaculizado el desarrollo en África, pero el éxito de Ernst en África Oriental demostró que estos factores se podían superar. La colonia de África Oriental había demostrado que la geografía de la región era ventajosa y los inmigrantes de Europa y el lejano Oriente se habían adaptado al clima y al medio ambiente. A pesar de los desafíos de las enfermedades y las guerras, África Oriental prosperaba y se expandía constantemente. Capítulo 193. La llegada. Capítulo 193. Cuando el barco Pinan se acercó al puerto de Dar es Salaam en África Oriental, la anticipación llenó el aire. Había sido un viaje largo y arduo, y el príncipe Constantino, un hombre curtido por los años, estaba ansioso por pisar tierra firme una vez más. En la cubierta del barco, el príncipe Constantino guardó el libro que había estado leyendo, estiró sus miembros cansados y dejó escapar un suspiro de alivio. Había soportado un mes de mar embravecido y finalmente estaba llegando a su destino. Keno, uno de sus asistentes de confianza, se acercó. Señor, hemos recibido noticias de que el gobierno de África Oriental ha hecho preparativos para nuestra llegada. Podremos desembarcar pronto. Excelente, Keno. Ya tuve suficiente de este barco, respondió el príncipe Constantino con una sonrisa cansada. Mientras la tripulación y los pasajeros se preparaban para desembarcar, la atmósfera estaba cargada de emoción y curiosidad. Esto era África Oriental, una tierra prometedora y potencial, y todos a bordo estaban ansiosos por ver lo que deparaba el futuro. En la orilla se había reunido una pequeña multitud, entre ellos funcionarios y residentes de Dar es Salaam. Entre ellos se encontraba Maximiliano I, archiduque de Austria y suegro del príncipe Constantino. Había venido a dar la bienvenida al marido de su hija al este de África. A medida que el barco se acercaba al muelle, una mezcla cacofónica de música llenaba el aire. Era una curiosa combinación de instrumentos tradicionales árabes y europeos, tocados por una banda improvisada de oficiales militares y funcionarios gubernamentales locales.
La música estaba sin pulir y desarticulada, dejando desconcertados tanto al príncipe Constantino como a Maximiliano, y Maximilian no pude evitar expresar su descontento a Martín, el alcalde de Dar es Salaam, que estaba cerca. ¿Es esta la mejor ceremonia de bienvenida que pudieron organizar? La música es bastante disonante y el ritmo está completamente equivocado. Martín, también austriaco, explicó la situación. Su Majestad, debe comprender que África Oriental es todavía una colonia joven y que carecemos de infraestructura para eventos culturales. Tuvimos que pedir prestados músicos e instrumentos de Zanzíbar y nuestros recursos son limitados. Maximiliano asentí, dándome cuenta de los desafíos que implicaba organizar un evento así en una colonia naciente. Espera que en el futuro mejore la educación cultural en África Oriental. Mientras Maximiliano y conversaba con Martín, el príncipe Constantino observaba la escena con curiosidad. No pudo evitar preguntarse sobre el significado de esta peculiar música y de la gente que se había reunido para darle la bienvenida. Cuando el barco finalmente atracó, Maximiliano y se acercó al príncipe Constantino y lo saludó calurosamente. Su excelencia, finalmente ha llegado al este de África. El príncipe Constantino, todavía desconcertado por la música y los cambios en la apariencia y el comportamiento de Maximiliano y a lo largo de los años, lo saludó con cautela. ¿Es usted el archiduque Fernando? La historia de México, un capítulo doloroso para Maximiliano y, no se habló, lo que permitió a los dos hombres centrarse en el futuro prometedor de África Oriental y sus lazos familiares. Capítulo 194. Una visita a Sigmaringen. Sí, excelencia, sigue tan enérgico como siempre. Esta es Charlotte, le presenté Maximiliano al príncipe Constantino. Charlotte saludó calurosamente al príncipe Constantino y le dijo, hola excelencia. Gracias a la familia real de Echingen por su ayuda. Jajaja, una familia no habla de dos cosas, eso es lo que debería hacer ese chico Ernst, respondió Constantín con una sonrisa. Después de un momento de conversación cortés, los funcionarios de África Oriental se acercaron, ansiosos por conocer a los distinguidos invitados. Abuelo Constantino. Un joven oficial saludó secamente a Constantino. ¿Es eso así? Soy Hans San, un graduado de la Academia Militar de Echingen, clase 6 de la segunda fase. Actualmente ocupo el puesto militar más alto en Dar es Salaam, parte del territorio real de Echingen en África Oriental. Nos conocemos antes, abuelo Constantín, y mantuvimos una conversación, explicó Hans San. Constantín asintió en reconocimiento, entendiendo por qué Hans San se refería a él como abuelo. Los estudiantes de la Academia Militar de Echingen se dirigieron a él con cariño. Después de una breve charla con Hans San y otros funcionarios, Constantino se disculpó, sintiendo el cansancio del largo viaje. Su excelencia, podemos discutir el asunto más tarde. Me imagino que debe estar cansado por el viaje. Es mejor que descanse en la residencia por unos días y luego podemos hablar, sugerí Maximilian. Eso suena razonable, pero esta vez tengo un gran séquito conmigo. Primero necesito organizar su alojamiento, respondió Constantín. Un funcionario de África Oriental intervino, Su Excelencia, no necesita preocuparse por eso. Su Alteza Ernst ha hecho los arreglos con anticipación. Hemos preparado una residencia cerca del Palacio de Dar es Salaam para su séquito. También se encuentran disponibles las necesidades diarias y las instalaciones para comer. Ese chico Ernst piensa en todo. Aprecio los preparativos, dijo Constantín con una sonrisa. 23 de mayo de 1869. Sigmaringa. Ernst, que había llegado al este de África unos días antes, se encontraba ahora de visita en el castillo de Sigmaringen. Al entrar al castillo, fue recibido por Schneider, el mayordomo. Su Alteza Ernst, bienvenido. Su Majestad el Príncipe está recibiendo invitados en la sala de estar. Puede que tenga que esperar un poco. ¿Hay algo importante que quiera informar?, preguntó Schneider. Ernst respondió, en ese caso, esperaré al tío Karl. Exploraré el castillo un rato. No necesito escolta, conozco el camino. Ernst había visitado con frecuencia el castillo de Sigmaringen durante su infancia, pero esta visita fue diferente. Con los recuerdos de su vida pasada ahora plenamente despiertos, experimentó una sensación de nostalgia por la grandeza del castillo. Vagó por el castillo, recordando poco a poco los momentos de su infancia. Cuando era niño, se concentraba en jugar y prestaba poca atención a la importancia histórica y cultural del castillo. Ernst subió a la torre de vigilancia del castillo, desde donde se contempla una vista panorámica de Sigmaringen. A diferencia del castillo de Hohenzollern, que se encontraba solitario en una montaña, el castillo de Sigmaringen estaba rodeado por la propia ciudad de Sigmaringen. El castillo estaba estratégicamente situado en la orilla sur del río Danubio, ofreciendo defensas naturales en tres lados.
Era una maravilla medieval, que recordaba el diseño de París, rodeada por el río Sena por 3 lados. Al recordar su infancia, Ernst se dio cuenta de que desde entonces había crecido, con más responsabilidades y un plan de vida propio. Leopoldo estaba ahora en el ejército, Carol se había convertido en rey y Ernst se había aventurado en una nueva fase de la vida. El tío Karl, el príncipe Karl Anton, había desempeñado un papel importante en la configuración de los destinos de la generación más joven de los Hohenzollern. Finalmente, Schneider se acercó a Ernst y le dijo: Su Alteza Real Ernst, Su Majestad el Príncipe se ha despedido de sus invitados y ahora lo está esperando en la sala de estar. Ernst asintió y bajó al salón. Allí el príncipe Karl Anton le recibió calurosamente. Ernst, hace tiempo que no vienes. Desde que empezaste a estudiar en Berlín, vienes con menos frecuencia, comentó el príncipe Karl Anton. Tío Karl, a medida que las personas crecen, sus responsabilidades cambian. Pero hoy quería revivir los días sin preocupaciones de mi infancia, respondió Ernst. Parece que tu generación realmente ha crecido. Leopoldo está sirviendo en el ejército, Carol se ha convertido en rey y tú tienes tu propio plan de vida, reflexionó el príncipe Karl Anton. Ernst reconoció los logros de sus primos y dio crédito a la guía del príncipe Karl Anton. Gracias a su excelente educación, Leopold y Carol se han convertido en personas tan prometedoras. El príncipe Karl Anton se rió entre dientes. Jajaja, es una combinación de esfuerzo y sincronización. En mi opinión, ustedes tres tienen potencial para la grandeza. El príncipe Carlos Antón había sido rey, primer ministro de Prusia y comandante en jefe del ejército en su época, y sus capacidades eran evidentes. A continuación, Ernst explicó el motivo de su visita. Tío Karl, sé que tienes una gran influencia y me gustaría preguntarte sobre el estado del negocio ferroviario en toda la región alemana. Fin del capítulo 195. Capítulo 195, Ferrocarriles. Capítulo 195. ¿Por qué quieres involucrarte en esta industria?, preguntó el príncipe Karl Anton. Ernst no se anduvo con rodeos y afirmó: lo que quiero principalmente es probar las aguas en las colonias. El príncipe Karl Anton no dudó en responder: me temo que esto puede ser una tarea difícil. Si bien tengo fe en su perspicacia para los negocios, esta empresa podría no ser rentable. En opinión del príncipe Karl Anton, si una colonia resultaba no rentable, ¿por qué aventurarse en ella? Ernst aclaró: tío Karl, cuando digo probar el terreno, me refiero a la construcción de ferrocarriles en una distancia corta, no a una expansión a gran escala en África Oriental. El príncipe Karl Anton respondió: en ese caso, si es solo un experimento, no es necesario que me consultes. Podrías dirigirte directamente a una compañía ferroviaria alemana y estoy seguro de que cooperarían con alguien de tu talla. Para el príncipe Karl Anton, Ernst era ahora un noble y capitalista destacado en la región alemana, lo que lo hacía casi intocable. Ernst explicó: aunque tengo ambiciones para el mercado ferroviario, soy consciente de que difiere significativamente de mis proyectos anteriores. La tecnología ferroviaria está madura y la industria cuenta con numerosos actores establecidos. Simplemente entrar en este punto no sería prudente. Ernst continuó: soy optimista sobre el futuro del ferrocarril, pero la situación actual no favorece una entrada directa. Por eso planeo empezar en una escala más pequeña y acumular experiencia para proyectos futuros. El príncipe Karl Anton comprendió la esencia del plan de Ernst y preguntó: entonces, usted desea iniciar este negocio ahora, pero es cauteloso con las perspectivas del mercado a corto plazo. Quiere comenzar modestamente, acumulando experiencia para el futuro. Es correcto, exactamente, tío Karl. Además, tengo otro motivo, explicó Ernst. Mis actividades en África Oriental giran principalmente en torno a la organización de inmigrantes para la agricultura. Transportamos productos a granel como cereales y madera de regreso a Europa. Sin embargo, si no podemos transportar eficientemente estos productos a Europa, sería una empresa no rentable. Por eso estoy pensando en el ferrocarril. Ernst detalló los desafíos logísticos en África Oriental. África Oriental carece de sistemas fluviales cohesivos para el transporte, y el costo del transporte terrestre es prohibitivo. Los ferrocarriles podrían resolver este problema, pero sus costos de construcción son altos. Necesito experimentar en África Oriental antes de tomar una decisión a gran escala. El príncipe Karl Anton reflexionó y planteó otra pregunta: la industria principal de África Oriental es la agricultura, ¿verdad? Si bien es considerable, el costo de enviar cereales desde África Oriental a Europa es significativo. Además, se enfrenta a la competencia de los productores de alimentos de Alemania, Hungría y Francia y la Rusia zarista,
¿Puede ser esta realmente una empresa rentable? Ernst se refirió a la rentabilidad de la colonia de África Oriental y dijo, tío Carl, la colonia de África Oriental es una empresa a largo plazo, no una que tenga beneficios inmediatos. Era un territorio abandonado, no deseado por las principales potencias. Mi objetivo no era convertirlo en una empresa rentable de inmediato pero minimizando las pérdidas. Explicó además, si bien la producción de alimentos puede no ser lucrativa, es abundante. Esta es una ventaja que pocas colonias en África Oriental poseen, tierras vastas. Si bien es posible que no alcancemos precios altos, nuestros costos de producción en África Oriental son bajos, dada la disponibilidad de recursos disponibles. Solo somos responsables del paso de los inmigrantes, de su sustento y de su vestimenta. También hay abundancia de mano de obra barata. Ernst concluyó, las colonias de África Oriental no generarán beneficios inmediatamente, pero pueden mantener un presupuesto equilibrado o incluso un ligero superávit. Después de todo, África Oriental depende de los cultivos comerciales para obtener ingresos, y su mercado se extiende más allá de Europa hasta el norte de África y el Oriente Medio. El príncipe Carl Anton admitió que tenía curiosidad pero que no estaba bien informado sobre la gestión de las colonias de ultramar. Las respuestas de Ernst ayudaron a aclarar las complejidades de tales esfuerzos. Ernst reconoció los riesgos asociados con el desarrollo de colonias y añadió, hay lugares prometedores en el extranjero, pero ya han sido reclamados por potencias marítimas. El príncipe Carl Anton desvió la conversación nuevamente hacia los ferrocarriles y dijo, muy bien, centrémonos en los ferrocarriles. ¿Cuáles son sus planes? Por favor, sean directos y ahórrenme complicaciones. Ernst no dudó y dijo, tío Carl, tengo la intención de comprar una empresa ferroviaria, aunque no muy grande. Debe tener experiencia en construcción. Sin embargo, no tengo buenos contactos en la industria ferroviaria. Quiero entender el paisaje. Ernst, al ser un capitalista versátil, pretendía evitar una competencia innecesaria. Creía que entrar abiertamente en el sector ferroviario atraería la atención de otros actores influyentes. Su objetivo principal era acumular la experiencia necesaria para sus empresas en África Oriental. Capítulo 196 Capítulo 196, Recomendaciones. Por lo tanto, se busca una empresa ferroviaria de tamaño moderado, con cualificación y experiencia relevantes, resumió el príncipe Carlos Antón. Sí, tío Carl, confirmó Ernst. Estaré atento. Ahora que Prusia se ha integrado en la Federación de Alemania del Norte, es probable que los ferrocarriles de la región experimenten una unificación y una transformación. Es posible que algunas empresas no sobrevivan a la transición, explicó el príncipe Carlos Antón. Sin embargo, no se hagan ilusiones demasiado. Prusia valora mucho la construcción de ferrocarriles y podría nacionalizar aún más los ferrocarriles. Las operaciones ferroviarias del norte deberían ser relativamente estables y tal vez no ofrezcan muchas oportunidades. Los precios tampoco pueden ser negociables. Gracias, tío Carl. Cuando recopile la información, envíela al castillo de Hohenzollern y Tom se encargará de ello, solicitó Ernst. ¿No te quedarás en casa durante este tiempo? Preguntó el príncipe Carl Anton. Bueno, he estado ocupado. Abrí una nueva empresa en Austria, especializada en el procesamiento de productos agrícolas. Planeaba tener dos fábricas, una en Viena y otra en Trieste. La fábrica de Viena ya está construida, pero la construcción de Trieste, la planta apenas está empezando. Necesito comprobar el progreso, explicó Ernst. Te has convertido en un hombre bastante ocupado. El príncipe Carl Anton comentó con humor. Junio de 1869. África Oriental, Dar es Salaam. Maximiliano y entabló una conversación con el príncipe Constantino. Tomando un sorbo de té de hierbas, preguntó, ¿Su Excelencia, se ha adaptado a la vida en África Oriental? Está bien, pero ciertamente hace más calor que en Alemania. ¿Se mantiene así todo el año? Preguntó el príncipe Constantino. El clima será más fresco durante la temporada de lluvias. Ha llegado en un buen momento, especialmente en julio, cuando Dar es Salaam es más fresco. En la estación seca, puede ser todo un desafío. A veces la temperatura puede alcanzar más de 40 grados Celsius, le expliqué Maximiliano. ¿Más de 40 grados? Es como estar en un baño caliente. El príncipe Constantino expresó su sorpresa. Es un clima extremo y no ocurre todos los años. La región costera del este de África es calurosa, pero las zonas del interior son mucho más frías. Hay mesetas y, a veces, es necesario usar más capas. Es tan templado como la primavera europea. Maximiliano le informé.
Luego, el príncipe Constantino cuestionó la elección del gobierno de África Oriental de permanecer en la costa en lugar de trasladarse tierra adentro en busca de un clima más templado. Aunque las regiones del interior ofrecen un clima más agradable, la infraestructura está poco desarrollada. A diferencia de Dar es Salaam y la primera ciudad, las instalaciones son rudimentarias y los suministros limitados. Las zonas costeras tienen la ventaja de estar bien conectadas con Europa, el Medio Oriente, Oriente y Lejano Oriente, recibiendo productos de todo el mundo, aclaró Maximiliano y estuvo de acuerdo con las ventajas potenciales de trasladarse hacia el interior, pero señaló que el transporte sería una cuestión clave. La proximidad a Europa y la facilidad de comunicación con Europa hicieron que las ubicaciones costeras fueran preferibles para el gobierno de África Oriental. El príncipe Constantino estuvo de acuerdo y reconoció que había traído un equipo de personas talentosas de Hohenzollern a África Oriental, incluidos músicos que podrían mejorar la escena cultural. Sin embargo, admitió que Ernst, a pesar de sus esfuerzos por germanizar, no se centró especialmente en la cultura y la educación. Maximiliano y planteó su preocupación por la seguridad de África Oriental, que consideraba la cuestión más crítica. Preguntó sobre el conocimiento que el príncipe Constantino tenía de la región. El príncipe Constantino admitió que tenía conocimientos limitados y que había comenzado a aprender más después de decidir venir a África Oriental. También tenía prisa cuando tomó la decisión, por lo que no había recopilado mucha información. Maximiliano y procedió a explicar la importancia del litoral en África Oriental, destacando la presencia de 5 puertos a lo largo de la costa, siendo Dar es Salaam y Mombasa los mayores. Estos puertos tenían un potencial significativo y estaban ubicados estratégicamente en la ruta de Europa al Lejano Oriente. Sin embargo, destacó que África Oriental carecía de una marina para proteger su extensa costa, lo que representaba un riesgo para la seguridad. Capítulo 197, Diálogo Olong. Capítulo 197. Al darse cuenta de las intenciones de Maximiliano y con respecto a las fuerzas navales en África Oriental, el príncipe Constantino decidió entablar una discusión antes de asumir cualquier compromiso. Admitió que inicialmente no había considerado la defensa de la costa de África Oriental porque carecía de conocimientos en materia naval. Siendo de Exingen, un país sin salida al mar y lejos del mar, rara vez pensaba en la marina. Incluso durante mi tiempo en el ejército prusiano, mi atención se centraba en las operaciones terrestres, explicó el príncipe Constantino. Señaló que, si bien Europa tenía numerosas armadas poderosas, los gastos navales eran cada vez más costosos. Muchas naciones europeas podrían preferir invertir en expandir sus ejércitos si tuvieran la opción, especialmente porque había oportunidades de expansión territorial dentro de la propia Europa. El príncipe Constantino puso el ejemplo de Francia, que tenía tanto costa como territorio terrestre. A pesar de su poderosa armada, Francia se centró más en su ejército. Otros países como Gran Bretaña y Austria tenían una influencia limitada sobre Francia y, mientras Francia gestionara bien sus relaciones exteriores, podía asegurar los intereses de los países más pequeños. Maximiliano y reconoció el alto costo de construir una armada, pero argumentó que era una cuestión de priorización. Creía que incluso si África Oriental no aspiraba a tener una gran armada, se podría considerar una flota pequeña, o incluso unas pocas cañoneras. Destacó la importancia de la defensa costera y señaló que África Oriental tenía numerosos fuertes a lo largo de la costa. Sin embargo, estos fuertes fueron diseñados principalmente para la defensa terrestre y la artillería no era eficaz para disuadir las amenazas navales. Maximiliano y enfatizó que la vulnerabilidad de la costa de África Oriental a los ataques navales y el potencial de piratería eran preocupaciones reales. El príncipe Constantino estuvo de acuerdo con los puntos de Maximiliano pero señaló que había diferencias entre África Oriental y el sultanato de Zanzíbar. El territorio principal de Zanzíbar estaba en la propia isla, mientras que las fuerzas de África Oriental estaban más hacia el interior, lo que dificultaba el establecimiento de un punto de apoyo naval. Maximiliano ya aclaró que no solo estaba planteando preocupaciones de seguridad sino que también estaba pensando en el desarrollo futuro de África Oriental. Sostuvo que, construir una marina requería una planificación a largo plazo, incluida la acumulación de personal, equipo y experiencia. Incluso si África Oriental continuara expandiéndose hacia el interior, eventualmente necesitaría una armada propia. El príncipe Constantino llegó a comprender la importancia de las fuerzas navales en el futuro de África Oriental, pero se preguntó si Ernst ya lo había considerado. Sin embargo, el flujo de información en África Oriental no estaba bien coordinado y no todos los datos relevantes llegaron a Ernst.
Así, este diálogo reveló algunas lagunas en sus conocimientos. Ernst tenía planes para el desarrollo de la Armada de África Oriental, pero debido a la campaña del noroeste en curso y diversas responsabilidades administrativas, la idea había quedado temporalmente en suspenso. Además, las fuerzas de los ríos y los lagos en África Oriental, si bien no son una verdadera fuerza naval, operaron en los grandes lagos, el lago Tanganika y el lago Malawi, ofreciendo cierta experiencia en operaciones marítimas. Sin embargo, la conversación destacó la necesidad de revisar y formalizar estos planes en el futuro. Capítulo 198, Acuerdo. Capítulo 198. Msiri inspeccionó meticulosamente el pago entregado por el gobierno de África Oriental, asegurándose de que la cantidad de armas recibidas coincidiera con los términos previamente acordados. Hizo que dos funcionarios nativos, que poseían habilidades matemáticas rudimentarias, lo ayudaran a contar las armas de fuego. Una vez que confirmó la cantidad, Msiri decidió probar en el campo uno de los mosquetes. Lo cargó con munición, apuntó a un árbol cercano y apretó el gatillo. El disparo creó un agujero visible en el tronco del árbol, despejando cualquier duda sobre la calidad de las armas. Msiri expresó su satisfacción con la transacción y agradeció a Merkel su colaboración. Merkel aseguró a Msiri que el gobierno de África Oriental concedía gran importancia a la honestidad y la integridad en todos sus tratos. Luego, Merkel sorprendió a Msiri con obsequios adicionales, 3 cajas que contenían botellas de vino exquisito, una capa de algodón adornada con vibrantes diseños de animales africanos y un artículo desconocido, cigarrillos. Msiri estaba particularmente intrigado por el vino, especialmente por las singulares botellas de vidrio. Merkel explicó que se trataba de un vino raro y precioso llamado Brangler, muy apreciado en Europa. Msiri se sintió profundamente honrada de recibir un regalo tan distinguido. La capa de algodón, decorada con coloridos motivos de animales africanos, también agradó a Msiri, quien admiró la artesanía. Sin embargo, Msiri encontró que la experiencia de fumar cigarrillos era desconcertante y menos satisfactoria. Merkel le aseguró que el placer llegaría con el tiempo y le animó a probar uno todos los días después de cenar. En última instancia, estos obsequios tuvieron un doble propósito. Fueron muestras de agradecimiento del gobierno de África Oriental a Msiri por su cooperación y al mismo tiempo le presentaron nuevos lujos como buen vino y cigarrillos. África Oriental tenía como objetivo establecer una relación comercial duradera con Msiri, asegurando un suministro constante de armas a cambio de otros recursos y apoyo en la región. Msiri, en una jugada inteligente, decidió ceder el territorio del reino Yeke a África Oriental y al mismo tiempo asegurar una base más alejada del control de África Oriental. Esta decisión estratégica le otorgó mayor maniobrabilidad y una posición más segura en la volátil región. Reconoció el valor de mantener contacto con África Oriental, para obtener apoyo futuro, especialmente en lo que respecta al suministro de municiones. La agitación actual en Zambia jugó a favor de África Oriental, ya que mantuvo a Msiri comprometido y dependiente de ellos para obtener armamento. Las colonias de África Oriental habían manejado eficazmente la situación a su favor. Capítulo 199, División. Capítulo 199. La transición completa de la vasta superficie terrestre del reino de Yeke al control de África Oriental tomó aproximadamente 3 meses. La inmigración planteó el mayor desafío en este proceso, dada la considerable distancia de los principales puertos de inmigración a lo largo de la costa. El viaje desde la costa hasta el interior del reino Yeke fue largo y arduo y requirió mucho tiempo y recursos. La ciudad de Mbeya, en particular, redirigió a algunos de sus propios inmigrantes para que apoyaran este esfuerzo. Mientras tanto, en la antigua capital del reino de Yeke, el palacio estaba vacío, ya que la población nativa había sido desplazada. Sin embargo, algunas personas permanecieron, incluidos comerciantes portugueses como el señor Santos. Santos, profundamente frustrado, se enteró por Alfonso de que Msiri había vendido el reino de Yeke a los alemanes. Esta noticia enfureció a Santos porque puso fin abruptamente al lucrativo comercio que había desarrollado con los nativos durante los últimos años. A pesar de su descontento, Santos preguntó sobre las intenciones del alemán a través de los esfuerzos de traducción de Alfonso. La decisión de los alemanes permitió a los comerciantes portugueses permanecer en la tierra pero bajo su jurisdicción. Santos no podía comprender por qué Msiri había cedido el control a los alemanes y había decidido ahuyentar a los nativos, lo que había interrumpido su rentable cadena de suministro. Estaba particularmente amargado por las nuevas leyes y regulaciones impuestas por la colonia alemana. Mientras Santos y algunos otros empresarios portugueses contemplaban irse, Alfonso decidió quedarse, reconociendo posibles oportunidades bajo el dominio alemán.
Alfonso creía que permanecer en el reino de Yeke, ahora una colonia de África Oriental, podría ser más ventajoso que seguir a Santos al reino de Cazembe. Esta diferencia de opinión dividió al grupo de comerciantes portugueses. Santos, enfadado, decidió partir hacia el reino de Cazembe, donde inicialmente realizó negocios. Creía que podría restablecer sus empresas allí y recuperarse de las pérdidas sufridas debido a la toma de poder de los alemanes. Alfonso, sin embargo, vio la oportunidad de establecerse como una figura clave entre los comerciantes portugueses en el reino de Yeke. Su objetivo era capitalizar las oportunidades comerciales creadas por el cambio en el control colonial. Santos expresó su escepticismo sobre los alemanes y advirtió a sus compañeros comerciantes que no esperaran que actuaran con generosidad. Creía que los colonos eran inherentemente despiadados y egoístas, lo que sugería que los alemanes podrían resultar incluso más duros que los portugueses. Santos sospechaba que los alemanes podrían incumplir sus promesas, ya que tenía una amplia experiencia en África que lo llevó a ver a los colonos como oportunistas despiadados. Instó a sus compatriotas a reconsiderar su decisión de quedarse. Esta advertencia de Santos tuvo un impacto significativo en aquellos que anteriormente se inclinaban por permanecer en el reino Yeke. Muchos de ellos ahora lo pensaron mejor, temiendo que los alemanes pudieran priorizar sus propios intereses sobre los de los comerciantes portugueses. A pesar de sus reservas sobre las intenciones de Alfonso de quedarse, Santos se dio cuenta de que África Oriental ahora controlaba el territorio y no quería causar más complicaciones. Creía que las perspectivas para el reino de Yeke eran escasas bajo el dominio alemán y esperaba que los que se quedaran se arrepintieran de su decisión. Capítulo 200. Asunción del cargo. Señor Afonso, ¿por qué se ha ido más de la mitad de su gente? Preguntó Merck, señalando la reciente salida de Santos y muchos otros. Es lamentable que hayan elegido partir hacia el reino de Cazembe en el sur, respondió Alfonso, fingiendo arrepentimiento pero con una sonrisa sutil que pasó desapercibida. El príncipe Constantino, después de pasar varios días en Dar es Salaam, hizo que funcionarios del gobierno de África Central y Oriental llegaran a recibirlo. Juntos partieron hacia la primera ciudad, que era solo un punto de tránsito para el príncipe. El viaje hasta la primera ciudad desde Dar es Salaam duró 2 días. El 13 de junio de 1869, la ceremonia de bienvenida al príncipe Constantino en la primera ciudad fue un gran acontecimiento. A los vecinos y funcionarios del primer pueblo se les concedió un día libre para celebrar la ocasión. Era la primera vez que presenciaban la presencia de un miembro de la familia gobernante de África Oriental. Esta vez, la primera ciudad estuvo bien preparada y evitó los errores cometidos durante la recepción en Dar es Salaam. Una banda militar tocó música cuando llegó el príncipe Constantino. 5 funcionarios de alto rango del gobierno central de África Oriental se presentaron al príncipe Constantino. Uno de ellos era Jarman, que había servido en el ejército prusiano y ahora era responsable de los asuntos militares en África Oriental. El príncipe Constantino y Jarman entablaron una animada conversación, tal como el príncipe lo recordaba de su interacción anterior durante el tiempo de Jarman en el ejército prusiano. El jefe de Estado Mayor del ejército de África Oriental, Situete, informó al príncipe Constantino. Situete había sido estudiante en la Academia Militar de Echingen y había destacado en sus estudios. Wiggins, director del Departamento de Agricultura de África Oriental, también saludó al príncipe Constantino. Bale Ryder, director del Departamento de Gestión de Control de Enfermedades, también se presentó. El último en intervenir fue Caral, responsable de grandes proyectos de ingeniería en África Oriental. Estos 6 funcionarios representaban diferentes aspectos de la gobernanza de África Oriental. El príncipe Constantino estaba desconcertado por la complejidad del sistema de gobierno. Además de estos funcionarios, existían numerosos departamentos independientes, como el de comunicaciones y el de inmigración. Además, las empresas y unidades afiliadas al consorcio Exingen desempeñaron un papel en la gobernanza de África Oriental, lo que hizo que el sistema fuera aún más complejo. Al príncipe Constantino le resultó difícil comprender la administración desorganizada en África Oriental. El gobierno parecía caótico, al igual que la estructura militar. África Oriental tenía un ejército regular y una milicia, con el ejército regular dividido en 8 regiones militares. Sin embargo, cada región militar tenía un número de tropas diferente y no tenía una estructura estandarizada. Si bien el caos en el ejército de África Oriental parecía desconcertante, fue una estrategia deliberada de Ernst para evitar el surgimiento de facciones fuertes dentro del ejército. A pesar de las ineficiencias, el ejército de África Oriental, compuesto principalmente por mercenarios alemanes, seguía siendo mucho más organizado y capaz que las fuerzas nativas.
Sin embargo, la llegada del príncipe Constantino insinuó un cambio. Al tomar el control del gobierno de África Oriental, Ernst tendría más tiempo para centrarse en proyectos en Europa y África Oriental. La llegada del príncipe marcó el establecimiento oficial del centro de poder de la familia real de Echingen en la colonia de África Oriental, con el Palacio Dulce en la primera ciudad sirviendo como centro político de África Oriental. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.